Qué placer estar con ustedes en esta ocasión nuevamente para compartir de la palabra de Dios, compartir las respuestas que el Señor nos ha dado a través de su palabra con ustedes. Soy David Salazar y estoy agradecido de estar junto a dos personas muy especiales, conocedores de la palabra de Dios, que son el pastor Esteban Bora a mi derecha. Pastor, bienvenido a este programa. Qué placer estar aquí para uno de mis programas favoritos. Amén, uno también de los míos. Y mi mano izquierda al pastor Miranda. Pastor, qué placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. Gracias, el placer es mío estar aquí en este panel. Amén. Y caballeros, tenemos una interesante pregunta en esta ocasión para comenzar, pero siempre queremos invitarles a enviar sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. Y recuerden de que la recibimos en bastantes volúmenes, en mucha cantidad, y tenemos bastantes preguntas que contestar, así que pedimos su paciencia y su comprensión, pero haremos siempre lo posible de contestarles en la brevedad posible. Y por supuesto, antes de iniciar este estudio de la palabra del Señor, quiero invitar al pastor Esteban Bor que nos dirige en una oración para comenzar. Oremos, Padre, gracias te damos porque podemos venir ante tu trono para pedir sabiduría. Porque nuestra sabiduría es tan limitada que nunca podríamos contestar ninguna pregunta. Pero sabemos que cuando oramos con fe, tú nos iluminas la mente para poder responder preguntas que surgen. Así que rogamos tu presencia por medio del Espíritu Santo. Abre el entendimiento de estos tus servidores. Amén. Danos palabras que hablar y también bendice a todos los que están sintonizando el programa. Te lo imploramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, tenemos una pregunta que nunca la había escuchado y una pregunta interesante. Me agrada cuando personas que leen la Biblia encuentran tal vez una frase, una expresión, tal vez un sujeto que es diferente. Y esta pregunta en relación a esta interesante inquietud viene de Robert González y nos dice lo siguiente, leyendo en el libro de Daniel, capítulo 4, él menciona lo siguiente: ¿quién es el vigilante de Daniel 4:13? Luego dice él, ¿quiénes son los vigilantes de Daniel 4:17? Y menciona él que si la persona que se menciona en el capítulo 4, versículo 13 de Daniel, como un vigilante que da una orden, es ese vigilante una persona de la deidad. Y en el versículo 17, Daniel menciona vigilantes y santos. Así que su inquietud es si uno de los vigilantes o el vigilante del capítulo 4, versículo 13 de Daniel, es alguien de la deidad. ¿Y quiénes son estos otros vigilantes que se encuentran en ese libro? Dicho sea de paso, el libro de Daniel, capítulo 4, es una de las interesantes historias de la palabra de Dios y que fue realmente un recuento, de acuerdo a Daniel, de lo que pasó a Nabucodonosor, es decir, Nabucodonosor contando su experiencia. Pastor, no sé, Pastor Miranda, Pastor Bor, tal vez vamos a analizar un poco esos versículos 13 y 17 de Daniel. Capítulo 4. Bueno, esa expresión vigilante y santo del versículo 13 es una expresión similar que encontramos en Daniel capítulo 12, donde nos dice acá en el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempos y la mitad de un tiempo. Pero perdón, creo que ese no era. Es el versículo 5. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este, el otro al este y al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces, estos varones, creo que no estoy en el versículo correcto, pero Pastor Boro, alguno de ustedes me puede... ¿Cuál? Donde dice que les llaman a estos varones santos, y estos varones son ángeles que nos presenta aquí la Biblia. Entonces, esa expresión, tengo que darles el versículo correcto, pero dentro del libro de Daniel a los ángeles normalmente también se les llaman santos. Sí, es interesante, además de esto, que el capítulo 4 de Daniel, primero que comprendamos de que este es un sueño que se le fue dado a Nabucodonosor, es un sueño que tiene simbolismo en el sueño mismo.
está un árbol frondoso, gigante, que sube hasta el cielo, las aves se van y se hacen nidos debajo de ese árbol, y hay un vigilante, ¿no es cierto?, que está allí y recibe la orden de o viene, mejor dicho, un vigilante y desciende del cielo. Y le dice a los que están ahí abajo, ¿no es cierto?, los que están observando, a los vigilantes que están abajo, que se corte ese árbol. Entonces, pienso que hay primero que comprender de que esto es un lenguaje profético, por supuesto, es una profecía, un sueño, un sueño que se le da a Nabucodonosor, con simbolismos para que él pudiese comprender o tener una revelación de lo que Dios pensaba hacer en su vida y una cierta advertencia hacia él. Así que el simbolismo es importante y creo que eso es quizás el primer punto de este asunto. Ahora, otra cosa interesante es que yo estaba viendo que este capítulo 4 de Daniel es uno de los capítulos en la Biblia que está escrito en arameo originalmente, y la palabra, la palabra que se usa aquí como vigilante es la palabra o ir, y esta palabra se traduce como un vigilante, como un mensajero, como un ángel. O sea, puede ser también traducida como ángel, no necesariamente como vigilante. Entonces, creo que también eso es una cosa importante para que comprendamos de que está hablando aquí puede ser de un ángel y no solamente de alguien de la deidad. Encontré el texto, no era Daniel 12, era Daniel 8, versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Así que aquí hay dos santos hablando, que pueden mirar los mismos varones que vemos en Daniel capítulo 12. Claro, santo se puede aplicar también al pueblo fiel, a los santos. Dios es el Dios santo, pero la evidencia de Daniel 4, porque no solamente dice santo, sino vigilante, apunta que son ángeles. Amén. Sí, es interesante también en Daniel 8, porque parece que hay una cadena de mando allí en Daniel capítulo 4. Hay una voz de un vigilante que está diciéndole a otros vigilantes lo que deben hacer. Últimamente, Dios es el que le está diciendo al vigilante que le diga a los vigilantes. Y personalmente yo pienso que podría haber sido Gabriel, el vigilante que está ordenándole a los vigilantes, porque en Daniel capítulo 8 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Es decir, Gabriel le está diciendo a Daniel, le va a explicar la visión a Daniel, pero hay una orden que se le está dando a Gabriel allí. Así que los vigilantes aquí en Daniel capítulo 4, la palabra watchers en inglés, que tiene que ver con ojos, watch, ver. En realidad la hermana White da la impresión de que son la hueste angélica, que cumplen los designios de Dios. Hago un resumen, hice una investigación sobre esto. Ella dice que son los ángeles celestiales a través de los cuales Dios cumple su propósito. En segundo lugar, registran las acciones de los seres humanos y los escriben en los libros. Cuidan o son guardias en las puertas de la santa ciudad. Observan la maldad y la corrupción como crece en la tierra. Escudan a los justos del poder del maligno. Llevan las oraciones de los hijos de Dios al Padre. Son ángeles guardianes, dice ella. Y a través de ellos, ella dice que Dios se mantiene en comunicación activa con toda la creación. Así que los vigilantes sencillamente son la hueste angélica que cumple los designios de Dios. No son seres divinos, no son Dios, son espíritus ministradores que ministran para la salvación de los seres humanos. Amén. Amén, amén, qué bendición. Vamos entonces a la siguiente pregunta que se encuentra en este programa. Tenemos de nuestra querida hermana Diana Murillo y hace la siguiente pregunta. Ella nos escribe desde Colombia y agradecemos a que Diana nos escriba. Una bendición poder contar con ella y una amiga de la familia también. Dice allí, siempre me ha inquietado
y hasta repudiado el relato de la levita y la concubina descrito en Jueces 19 al 21. ¿Cómo se puede explicar este relato de abuso sexual, de maltrato e inhumanidad que el padre y el levita expresaron y permitieron que a mujeres, a mujeres indefensas se les haga, ¿no? Prefirieron salvarse ellos que a sus mujeres, quienes eran la hija y la concubina. Entonces, gracias por sus comentarios. ¿Cómo podemos explicar esta espeluznante historia que existe en el libro de Jueces, ¿no? Yo creo que ustedes conocen esa historia, es una historia bastante gráfica, pero ¿qué o por qué piensan ustedes, o pensamos pues, por qué se dejó eso en la Escritura? ¿Cuál es el propósito de semejante historia tan trágica? Bueno, en la Biblia hay muchas descripciones muy vívidas de la maldad que existe en el planeta. Lo único que uno tiene que hacer es leer Romanos 1, 18 al 32, y es deprimente. Y la hermana White dice que esa es una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Ahí habla de mujeres acostándose con mujeres, hombres con hombres, donde que hacen ídolos con figuras de seres humanos, etc. El punto clave es que no todo lo que se registra en la Escritura fue aprobado por Dios. La gente cree que porque está en la Escritura, que entonces el plan de Dios era ese. Pero el plan de Dios no era ese. La Biblia registra todo lo bueno y también registra todo lo malo, porque Dios quiere que nosotros veamos claramente lo que sucede cuando nosotros nos extraviamos de Dios. Así que nada más porque la Biblia lo menciona no significa que Dios lo aprueba. Algo también interesante, pastor, de esta historia, que menciona algo la hermana Diana, su inquietud, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que un padre y un esposo, ¿no es cierto?, prefieran entregar a su hija o su esposa a ser abusada, a ser terriblemente violada, para salvar su pellejo? Siendo un levita, un supuesto instructor de la palabra de Dios, un supuesto líder espiritual del pueblo de Dios que debería instruir en justicia y en rectitud. Y creo que una de las, como usted mencionó, pastor, una de las razones por las cuales Dios permite estas descripciones tan horrorosas y gráficas es porque demuestra el grado de maldad y de pecado de aquel que profesa, para mí, profesa ser un seguidor de Cristo, pero no ha permitido que la verdad transforme su vida y en última instancia prefiere que otro sufra a él dar la vida por su esposa, como debería ser, ¿no? Debería haber luchado por salvar la integridad de su esposa, pero prefirió salvarse su pellejo a ser víctima de esos hombres malvados, ¿no?, y perversos. En otras palabras, no tenía este hombre esta experiencia de habitar en el Señor y de tener a Jehová como su pastor, como su fortaleza, como su amparo, como su defensor. Creo yo que esta es una de las graves peligros para los profesos líderes de la iglesia o profesos que estamos en posiciones de liderazgo, de no tener una relación verdadera con el Señor. Se va a demostrar y quien sufriría más va a ser quizás nuestra propia familia. Una de las lecciones que yo puedo sacar de esta lección, de esta historia. Claro, hay algo que hay que mirar en algunos detalles de esta historia, muy similar a la historia de Sodoma y Gomorra, donde si leemos bien claramente, no fue el levita quien la entrega a esta concubina a estos hombres, en realidad fue el huésped, el que estaba albergándolos. Aquí en Jueces 19, versículo 23, dice: salió a ellos el dueño de la casa, los hombres de Benjamín, que querían hacer perversidad contra este levita, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego, no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Pues aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre, a su concubina, la sacó, entraron a ella, la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. O sea, es decir, para nosotros en el occidente
estos valores de hospitalidad son aberrantes, porque, porque esta gente, pero en ese tiempo, en esa cultura, cuando una persona moraba bajo el techo de uno, uno era responsable de la vida de esa persona. O sea, era una norma muy alta de hospitalidad que se tenía. Por eso esa gente estaba dispuesto a dar las hijas. Vemos que incluso el Claro. anciano estuvo dispuesto a dar su hija virgen Ujú. con la concubina. Y vemos pues también una sociedad muy machista, porque se tenía al hombre por encima de la mujer. Es decir, se prefería sacrificar a la mujer para que el hombre estuviera seguro. Lot estuvo dispuesto a sacrificar a sus 2 hijas vírgenes para proteger a estos 2 hombres que eran los ángeles. Ahora, la parte quizá que es más alarmante es lo que el levita hizo, porque si leemos bien el texto, la mujer no estaba muerta. La mujer fue violada toda la noche, pero no murió. Él es el que la mata y la descuartiza en 12 pedazos y le envía. Él hace esto es como venganza a todas las 12 tribus para crear una guerra en contra grupo. de los benjamitas, o sea, para despertar la ira y la indignación de todas las tribus de Israel en contra de lo que estos hombres habían hecho. Claro, hoy nosotros no apoyaríamos tal acto de venganza aún a este nivel, pero desde luego es algo aberrante, es algo que, como el pastor Bord decía, simplemente muestra la condición espiritual del pueblo de Israel en este tiempo, que estaban sin rey, se mandaban, cada uno hacía lo que le parecía bien. Exacto. Nos dice al final del libro, versículo 25 del capítulo 21, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está el problema. Sí. Y parte del asunto es que se habían olvidado de los estatutos, de los principios de Dios y quizás habían pervertido también el sistema de orden del Señor. No se había respetado la integridad de la manera como Dios quería que se maneje. Y creo que es el resultado de lo que pasará con la sociedad cuando se desaparta de Dios, de sus principios, se desenfrena. La historia lo dice, ¿no? A lo largo de la historia. Muy bien. Sí. Quería mencionar que la intención de Satanás al causar algo así, porque Satanás está detrás de esto, es hacer quedar mal a Dios. Claro. Últimamente la gente dice, ay, ¿cómo es que Dios permitió que eso sucediera? Le están echando indirectamente la culpa a Dios, porque Dios permitió, ¿verdad? Pero Dios da libre albedrío. Él permite. Algún día, cuando veamos este episodio en el contexto total del gran conflicto entre el bien y el mal, vamos a entender plenamente el contexto en el cual Dios permitió que sucediera. Ahora, lo que tú mencionaste es muy importante porque dice en Josué, a fines del libro de Josué y al principio del libro de los jueces, que toda la generación de Moisés y de los ancianos había pasado. Todos habían muerto. Y ahí fue que entran en la época de los jueces, cuando ni siquiera recuerdan las leyes que estableció Moisés. Eso nos enseña una gran lección a nosotros también. Porque cuando uno ya llega a la segunda, la tercera, la cuarta generación, las cosas se degeneran, se pierden las raíces. Correcto. Y hay el peligro de que aún en la iglesia, en nuestra iglesia, ya llegando a la segunda y tercera generación, la cuarta generación, el pastor que fue presidente de la conferencia general, el pastor Pearson, Robert Pearson, en su último discurso ante un concilio otoñal de la conferencia general en 1972, le advirtió por nombre a Andrews, a Loma Linda, de los peligros que llegan a existir en la segunda, tercera y cuarta generación. Y lo que él dijo en su presentación es exactamente lo que estamos viendo pasar ahora en la iglesia. Así que no solamente pasa eso, que con el transcurso del tiempo se va degenerando el mundo, sino si la iglesia no tiene cuidado, la iglesia, claro, no al extremo que se menciona aquí, pero la iglesia también se deteriora hasta el punto de perder la razón de su existencia. Dios nos ayude, pastor, a no ser parte del problema, sino parte de la solución. Amén. Pero es verdad, pastor, qué buena, importante declaración.
Terminando con la última pregunta, creo que tenemos tiempo para esta pregunta. Nos habla de nuestro amigo Alejandro Ferretti de Paraguay. Qué placer conocer a Fernando. Dice lo siguiente: buenos días, es una gran bendición contar con su programa. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sabemos respecto al tiempo que tuvieron Satanás y sus ángeles para arrepentirse? ¿Lo tuvieron? ¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta de nuestro querido hermano Alejandro. ¿Tenemos alguna evidencia del tiempo que pasó, que hubo para Satanás y sus ángeles de poder arrepentirse, de poder tener tiempo de reflexionar y no caer en el rebelión? Bueno, primero que todo, si partimos del principio de quién es Dios, la Biblia dice que Él no cambia, Él es inmutable. Y si Dios nos da a nosotros tiempo para arrepentirnos, yo creo que Él lo hizo también con Ujú. Lucifer y sus ángeles, Satanás. Ahora, en Apocalipsis 12, aunque el contexto aquí es la cruz, pero pues vemos el principio se puede extraer. El versículo 9 dice, perdón, el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, la palabra batalla allí en el griego es la palabra polemos, Ujú. lo cual demuestra que no era una batalla con armas, sino una batalla de palabras. Y los argumentos, en otras palabras, aquí Satanás estaba presentando sus argumentos y yo me imagino que en los argumentos que Dios presentaba había ese llamado al arrepentimiento a él. ¿Cómo sabemos? Porque al final nos dice, en el versículo 8, no prevalecieron, es decir, sus argumentos no eran lo suficientemente fuertes, Ujú. ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, cuando Dios había hecho todo lo posible para convencerlos y que ellos, Satanás y sus ángeles, cerraron su corazón, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Satanás tenía que disponer de tiempo Ujú. para madurar sus argumentos en contra de Dios. La hermana White responde a esta pregunta no en términos de tiempo específico, que fue tantos meses o tantos años, pero en Conflicto de los Siglos 486 ella escribió, en su misericordia Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Ahora, Ujú. ¿cuánto tiempo es largo tiempo? Largo tiempo. Claro. Sigue ella diciendo, este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto. Cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos asertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Mm. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Eso nos enseña una gran lección. Dios lucha con nosotros también por largo tiempo. No se rinde. Cuando le decimos que no, Sí. Él persiste y persiste. Solamente cuando finalmente le decimos, no te quiero, en ese momento ya retira su espíritu y ya el espíritu no conmueve más el corazón, porque el corazón se endureció Por supuesto. y Dios ya ni con el más poderoso taladro del mundo puede penetrar a ese corazón. Ujú. Y qué interesante que dice, lo sostuvo en su posición por mucho tiempo. Ujú. En su posición, En su posición. supuesto. A veces nosotros somos muy duros Sí. cuando alguien Sí, peca. De una mochamos cabezas. exacto. Sí, algo muy importante, Muy una importante, sí. lección que debemos aprender Sí. todos los días. Sí, el principio de Dios de tratar con el hombre, como dice la palabra, ¿no? ¿Por qué el Señor no ha venido? No porque tarde su promesa, sino que en realidad trata de salvar a Amén. cada persona. Y esa paciencia de Dios, como ustedes hablábamos, ¿no? Quizás en la dimensión completa del conflicto, podremos descubrir en el cielo cuánto el Señor hizo por esos ángeles que transgredieron y finalmente se unieron a la rebelión de Satanás y fueron lanzados fuera del cielo. Así que sabemos de que Dios obra de una manera justa y recta y con amor y misericordia Amén. por todos. Amén. Bueno, esperamos que este sea un programa de bendición para ustedes. Rogamos que el Señor los siga bendiciendo, acompañando y nuestro deseo y oración es de que siempre busquen más de la palabra de Dios y conozcan por ustedes mismos lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios les bendiga y les guarde.